Literalmente me gradué y pasé de los tenis a los tacones en una semana. Yo no siento que a mí me robaron la corona, como todo el mundo dice. Dejé el modelaje, ni siquiera porque quedé embarazada, dejé el modelaje porque me decepcioné del mundo del modelaje. Y yo le digo, no quiero actuar. Pero Caro, no quiero actuar. Mi meta ahora es que la industria y los actores me respeten como actriz. Que dejen de llamarme la reinita. Nunca se le quita o se le borra esa sonrisa de la cara y es lo que me hace sentirme orgulloso de tenerte aquí hoy. Al modificar tu expresión facial, el alma cambia. Bueno, ustedes no saben lo emocionado que estoy con este capítulo porque casi que no la logro. Increíblemente, esta mujer que también tiene un lugar en mi corazón, a la que admiro, respeto, que ya perdí la cuenta realmente de cuántos años tenemos de amistad, pero es tan especial y hoy, más que a una amiga, más que a una mujer que ha estado ahí para mí en los momentos felices de mi vida y en los momentos no tan felices, hoy también la admiro como toda una actriz. Y yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo porque es una mujer que ha hecho una carrera impecable, sería la palabra. Y es una mujer que los que tenemos el privilegio de tenerla cerca sabemos lo dulce que es, lo amorosa que es, lo cercana que es, porque la hemos visto en papeles de mujeres berracas echadas para adelante, como ella es, pero con un carácter bastante fuerte. Pero en su vida real es un casabe, no se sabe qué es un casabe, o una panelita de leche, digámoslo así. Señoras y señores, hoy estoy muy feliz de estar en Tranquilízate con Carolina Gómez. Ay, mi Fran lindo, ¿qué es esa presentación tan divina? Te amo, te amo, Te amo con toda bebé. mi alma. Nos queremos mucho, somos amigos, pero sí, ya perdimos la cuenta. Ay, que ya no sé de cuánto hace que nos conocemos. Muy chiquito, pues es Sí. que creo que la primera vez que tú y yo nos vimos fue como por allá en el reinado. Sí. 18 años tenía yo. Sí, no, por ahí, Sí. yo creo. Yo la primera vez, esa fue mi primera vez que trabajé en el Concurso Nacional de la Belleza en tu año y yo estaba en los pregrabados, pero para ti en ese momento yo era invisible. Yo estaba así. Enfocada. Y empecemos hablando de eso porque es inevitable no hablar de ese momento que te cambió la vida, el Concurso Nacional de la Belleza. Señorita Bogotá, Carolina Gómez Correa. Eso. Hablemos un poco de eso. Pues sí es cierto que me cambió el reinado, la vida radicalmente porque yo literalmente me gradué y pasé de los tenis a los tacones en una semana. Fue muy chistoso porque yo hace poquito estaba en una comida hablando con unos amigos de eso y yo creo que yo me gradué como el 6 o el 7 de junio y para el 15 de junio, ¡pum!, salió la noticia de que yo era señorita Bogotá. Ya había tomado la decisión Margot Richie con Clarita de Castro y no me acuerdo quién más hacía parte como del jurado de Señorita Bogotá y me mandé así, ¡ya!, sin paracaídas. Pero además bendecida y afortunada y escarchada por la Virgen, como dicen por ahí, porque fue por decreto, ¿no? No, mira que ese año creo que fue el primer año, estoy segura que fue el primer año en donde se eligió a la señorita Bogotá, no fue por decreto. Empezamos siendo 6 o 7 candidatas y para la noche en donde se tomaba la decisión de quién quedaba señorita Bogotá, quedábamos 3. Wow. Y es chistoso porque después las que concursaron conmigo, una fue por Caquetá, la otra fue como claro, en esa época eran intendencias, eran departamentos, intendencias y comisarías. Además, sí. O no sé si en el 93 ya éramos todos departamentos. Me falla ahí la historia. Pero sí, algunas de las que estaban ya las fueron nombrando por decreto en algunos de las intendencias o comisarías o los departamentos un poquito menos del centro del país. Del centro del país. Más de la costa oriental y del sur del país. Y sí, me hicieron una entrevista,
me hicieron desfilar en vestido de baño, después me hicieron desfilar en un vestido de noche. No recuerdo exactamente en dónde fue. Y recuerdo que Liliana Blanco de Lara estaba ahí conmigo, quien era la chaperona de la señorita Colombia, y tenía una asociación directa con la señorita Bogotá porque ella era bogotana, y Paola Turbay fue la que llevó a Liliana Blanco al reinado. Entonces yo era ahí como... Fue de noche además, me acuerdo. Fue de noche. Y sí, tomaron la decisión, hablaron en privado, nos hicieron una entrevista, y yo creo que a mí lo que me hizo ganar el señorita Bogotá fue la entrevista. Porque la logra. Fue un año también muy polémico, yo creo que de los primeros años donde empiezan la revolución del concurso nacional de la belleza con los escándalos, porque fue el año de la señora Amazonas. Fue el año de la señora Amazonas. Además, gran competencia, porque hablaba de la señorita Amazonas, que era la señora Amazonas, y de Carolina Gómez, que era una de las favoritas, porque desde que pisaste Cartagena, siempre fuiste una de las favoritas. Con Antioquia. Ah, con Antioquia. Antioquia también. También, además. Pero, ¿cómo enfrentaste tú esa situación? Dijiste en ese momento, la oportunidad perfecta, me sacaron del camino a la del cuerpazo, a la potra. Paso. A la potra. ¿Qué pasaba por la mente en esos momentos de tanto caos en tu reinado? Es curioso porque fíjate que nunca pensé una competidora menos. Lo primero que pensé fue, me dio mucho sentimiento por Tera. Me pareció terrible por el reinado, porque era como una mancha en el reinado, que honestamente el reinado siempre ha sido una institución que ha representado algo tan bonito para Colombia. Ese esfuerzo que hizo Tera de poner a Cartagena... Perdón, los que no saben, Tera es Doña Tera Pizarro de Angulo. Tal cual. Ella es la fundadora y creadora del Señorita Colombia, realmente del Concurso Nacional de la Belleza. Y el legado quedó en manos de su hijo Raimundo Angulo. Y Tera en ese momento todavía estaba muy activa en el reinado. Entonces era muy triste ver el esfuerzo que ha hecho esta mujer, ella como individuo, y de sus manos y de su trabajo, poner a Cartagena como lo puso ella en el mapa de Colombia, y volver estas fiestas de la celebración de Cartagena unas fiestas que se nos volvieron las fiestas de los colombianos. Los colombianos. Que eso es... O sea, se volvió un evento importantísimo cultural y folclóricamente para el país. Así es. Entonces fue lo único que yo pensé. Yo lo único que decía es, qué embarrada, pobre Tera, qué pesar para el reinado, esto no está tan chévere. Pero no fue mi primer pensamiento, una menos. No tenías esa malicia indígena todavía. No tenía esa malicia indígena. ¿O sabes qué pasa? Que yo honestamente... nunca fui a Cartagena a competir contra nadie. Yo competía conmigo misma. Yo lo único que me enfocaba era en lo que yo tenía que hacer. Yo no estaba pendiente si la otra tenía mejor cuerpo, si tenía la nalga más parada, si era la favorita del periódico. Yo me acuerdo que una de las cosas que siempre me recomendaba Javier Murillo era, no vea noticias sino lea el periódico. Lea el periódico que no tenga que ver con el reinado. No se envenene. Y eso amé de Javier. Como preparador, Javier Murillo fue mi preparador. Y él siempre, yo esto lo cuento porque es muy bonito, Javier nunca me puso la foto de ninguna de las candidatas para competir y para prepararme. A mí Javier Murillo un día me sacó una foto de la modelo de una joyería que se llama Karen, que había contratado a esta mujer. Me dice, esa es su competencia, la señorita Colombia. Y era Charlize Theron. Pero en esa época Charlize Theron no era conocida, era una modelo surafricana. No era así, que nadie conocía. Y yo iba a prepararme. Bueno, y te voy a decir una cosa, ella niega que vino a Colombia y que hizo esa campaña. Era Kevin. No era Kevin. Kevin, era sí, Sterling. No, Kevin. ¿Era Kevin? Era Kevin, no era Ah, Karen, era Kevin. Kevin. Me equivoqué el nombre. O Sterling Joyeros. Kevin Joyeros. Estamos ahí entre eso. Pero uno de esos. Tarea. Pero es que puede ser que ella no haya venido, puede ser que hayan comprado las fotos porque eso pasaba. Uno podía comprar las fotos
de modelos en esa época y a las agencias les pagaban y a los modelos les pagaban y era un derecho del marketing. Derecho. Hablemos un poco de cómo una niña de 18 años, porque creo que llegaste al reinado como de 18 años, tenía, sí. muy chiquita, cuando antes las edades también eran totalmente diferentes, porque uno de 18 años era un bebé realmente. Es un bebé, pero ¿cómo enfrentas todo esto que se te viene encima, todo lo que tienes que afrontar como señorita Bogotá y luego como señorita Colombia a esa edad? Yo realmente tenía una misión y una meta en mi vida, y era independizarme y empezar a vivir mi vida, no la de mis padres. Uh-huh. Y esa era la corona para mí. Uh-huh. Entonces, realmente llevar esta responsabilidad era llevar una responsabilidad conmigo misma que en la medida que fue avanzando el proceso y el tiempo, empecé yo a decantar y a caer en cuenta que no era una responsabilidad solamente mía. Yo llevaba la bandera de la ciudad, después llevé la bandera del país a competir de una manera, era un cargo casi que diplomático, nosotras éramos embajadoras. Sí, la señorita Colombia era la segunda persona más importante después del presidente de Colombia en este país. En este país. O sea, y se codiaba, era como una embajadora, literal. Éramos embajadoras de buena fe y éramos el sello de Colombia con el café. Era el sello positivo de Colombia con el café. Éramos la marca Colombia realmente. Pero la estabas viendo en ese momento como un escape de todo lo que tenías con el tema familiar. Ni siquiera era un escape, era simplemente una decisión. Ya estaba lista para salir y vivir mi vida, ¿sabes? Necesitaba responsabilizarme de mí misma. Yo llevaba ya desde los 16 años trabajando y este era un paso más hacia mi independencia financiera. Y era muy importante para mí no depender de nadie, ¿sabes? Era muy importante para mí saber que ya tenía las riendas y el control absoluto de mi vida. Y eso fue el reinado para mí. Entonces, por eso es que para mí la competencia era una de las otras. Yo no estaba pendiente de lo que me decían. Yo hice como los miquitos de la sabiduría, así. Yo no hablaba de nadie, yo no escuchaba lo que decían y veía estrictamente lo necesario. Y lo que veía era a una mujer que tenía una meta y era triunfar. Ahora, una pregunta. Se han oído muchos comentarios acerca de que muchas de las representantes de Colombia que quedaron de virreina, como tú, como Paola Andrea, no quedaban por la situación económica, política y todo lo que sabemos que en esa época vivía Colombia. Entonces, una mujer que viniera de un país como eso no podía ser representación de la belleza universal. ¿Crees que eso te jugó en contra y de alguna u otra forma te hizo pensar que no fue culpa tuya no haber ganado la corona de Miss Universo? Lo que pasa es que ganar o no ganar en un concurso en donde hay 10 jueces que cada uno tiene su propio criterio, nunca va a ser culpa de uno, ¿sabes? Yo pienso que cuando uno está corriendo un carro de carreras en Fórmula 1, es posible que hayan factores humanos, incluyendo los de uno, que generen un tipo de culpabilidad o de responsabilidad. Pero si tú te das cuenta, también depende del equipo de pits, depende de si el carro estaba bien ajustado, de si la llanta quedó bien o no. Entonces hay tantos factores. Yo no diría, no utilizaría la palabra culpa. Yo siento que no me tocaba. Yo no siento que a mí me robaron la corona, como todo el mundo dice. Sé que hay reinas que dicen sí, yo sí iba a ser la reina y realmente a mí me dijeron que es que no fui porque es que la marca Colombia no funcionaba. Esa es una conclusión que yo he sacado y desde afuera lo veo como empresaria y como adulto. Yo no sé si a una marca internacional le sirva
tener a Colombia como nombre principal en 1993, cuando acaban de matar a Pablo Escobar. Cuando hay un tema de guerra de drogas en el país. Es un país que tiene una guerra muy importante, y veníamos siendo un país en guerra desde los 50, y que el discurso de a donde nosotros llegábamos era: ¿y de dónde trae la cocaína? Sí. ¿Y de dónde trae la droga debajo del brazo? Entonces, eso era una conversación que yo no creo que una marca privada como el concurso de Miss Universo quisiera llevar. Tenía que estar todo el tiempo en un tema de explicación de qué era Colombia, y a ellos no les interesaba. Pero sí te hubiese gustado darle ese regalo a Colombia. Claro. Porque está ahí entre las dos, agarradas de la mano. No es porque te estoy aquí, pero en belleza, ese año era Sushmita Sen, señor, India, el país era India, y la verdad que la ponemos al lado de esta mujer, y en belleza se la llevaba completamente, te lo digo, Caro, de verdad. Entonces, sí era una ilusión que teníamos los colombianos de que este año va a ser. Y entonces veníamos de virreinato y de virreinato y de virreinato. Tú agarrada de la mano ahí, ¿qué sentías? Pucha, le voy a llevar la corona a Colombia. Mira, es muy chistoso porque yo la verdad siento que yo le di a Colombia el regalo que me correspondía darle, que era otro virreinato. Claro que me hubiera gustado ganar, claro que me hubiera encantado, porque además yo en ese momento de mi vida quería viajar. Parte de mi sueño era conocer el mundo, y quería hacerlo por mis propios medios. Quería darme ese regalo de vida, yo. Entonces el Miss Universo me lo podía permitir, pero en ese minuto que le parece a uno un minuto debajo del agua, sí, o sea, parece una hora, yo me acuerdo que en un momento dado cerré los ojos y me hice así porque tenía una alergia en el ojo terrible, y miré a Sushmita y yo decía: quiero ganar, Dios mío, quiero ganar, y de pronto la miré, y lo único que se me ocurrió fue darle gracias al universo y decir: gracias porque ya hice lo que tenía que hacer. Gracias porque ya el nombre de Colombia quedó en alto, y el nombre de Colombia en este reinado en el que yo participé será un nombre recordado para el resto de la historia del concurso de Miss Universo, y así fue. Así fue. Y así fue. Es muy chistoso porque aunque Sushmita ganó, todo el mundo se acuerda de Colombia ese año. Colombia, sí. Ya sea por la forma en que celebramos las dos el triunfo de Sushmita, porque fue la tercera virreina consecutiva del país, porque sembré una semillita en el concurso que no se olvidó, porque además Colombia tiene el puntaje más alto en la historia de Miss Universo hasta el día de hoy en el vestido de noche de gala. Así es. Y eso es un precedente importantísimo. Impresionante. Eso habla de elegancia, eso habla de sofisticación. Además que ese vestido era disruptivo en esa época, porque era un vestido a rayas, el brillo venía totalmente diferente, el corte era totalmente diferente, y eso es lo que has generado tú también, porque has sido una mujer disruptiva también dentro de todo esto. Sí. Entonces, sí marcaste la historia. Claro, por eso te digo, no siempre, es curioso porque mira que a mí en Japón, NHK, que es una de los canales más importantes de Japón, me hizo un seguimiento hace 10 o 15 años muy bonito. Y es justamente eso. No necesariamente la gente que gana es la que triunfó. Y yo no estoy diciendo que Sushmita Sen no triunfó. Ella triunfó porque además ella se merecía esa corona. La respuesta de ella fue fenomenal. Esa mujer era un bólido en el escenario. Hoy en día uno la ve y es una mujer bellísima. Se puso cada vez más bella con los años. Inteligente, emocionalmente súper inteligente. Y ella tenía claro que iba a ganar. Pero cuando vinieron de Japón, estaban haciendo un especial de todas esas personas que habían tenido participación en concursos muy relevantes o en competencias muy relevantes internacionales, como Miss Universo, que habían quedado en el segundo lugar, pero que habían triunfado, que eran muy exitosos. Entonces mira que yo creo que nunca lo había dicho así como lo he dicho hoy, y todo tiene una asociación, y ellos vieron esto que yo te estoy contando hoy, es que tener el puntaje más alto de
de la historia en Miss Universo, del vestido de gala, siempre va a Colombia a existir. Sí. Siempre van a decir Colombia, Colombia, Colombia. Y mi interés no era Carolina Gómez, era con Colombia. Así que yo a Colombia lo cumplí. He dicho. Hola, doctora Polo. He dicho. Eso ya veredicto está. Caro, hablaste de que también el sueño de Miss Universo era viajar por el mundo. Sí. Pero ese sueño se siguió realizando porque pasamos ya del reinado a las pasarelas internacionales. Quiero contarles que esta mujer se dio el lujo también de poder desfilar para grandes diseñadores en el mundo, estar en la capital de la moda, en Milán, siendo modelo, sino que eran otras épocas y no existía toda esta viralización y todo este boom de las redes sociales, pero esta mujer fue pionera también de eso. Hablemos un poco de este tiempo que estuviste en Milán y que ya empiezas a viajar también, dejas un poco el reinado atrás, sigues tu carrera como modelo y luego empieza todo lo que viene a continuación, que también vamos a hablar de eso. Sí, bueno, yo entrego corona y me voy a vivir a Milano, y vivía entre Milano, Miami y Bogotá. Y yo triangulaba porque en esa época yo presentaba Locos Videos. Sí. Locos Videos, que lo empecé a presentar antes de entregar la corona de Señorita Colombia. Entonces yo me iba, viajaba, me quedaba en Europa, modelaba, hice muchas editoriales, salí en Vogue, Sí. Italia, que es en Eso es otro nivel. Era otro nivel, No, exacto. eso es wow. Sí, eso es wow. Pero es chistoso Y porque más esas en cosas esa nunca las época. conté. Exacto, Claro. y más en esa época que era difícil que una mujer latinoamericana, digámoslo así, estuviera en una editorial de una revista tan importante como es Vogue Italia, que aún lo sigue siendo, porque era moda. No Sí. estamos hablando de Vogue Estados Unidos, de Vogue Japón, porque Vogue Italia sí cuida mucho, cura mucho todo lo que hace. Y en esa realmente época es- era la editorial más importante, y además en la edición de septiembre, que es la más importante de todo el año. ¿Qué? Claro. En esa editorial salí. Wow. Entonces me estaba yendo muy bien. Mi enfoque era principalmente editorial. Estaba en un momento el modelaje muy interesante porque ya se había creado el nombre de las top models, y las top models de esa época eran cuerpos. Naomi, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Chrissy Turlington. Chrissy Turlington. Ellas fueron las que crearon la palabra top model. Models. Y fue muy Sí. curioso porque se generó un tema en el mundo de la moda que era muy interesante, porque a los diseñadores también les costaba que ya la prensa no estaba yendo a ver la ropa, sino las modelos. Ellas eran unos rockstars. Entonces a mí me tocó el modelaje de la época de los rockstars, del Diva, sí. con Versace, en Miami, cuando Miami era era la panacea en Estados Unidos del modelaje, por eso triangulaba entre Miami, Milán y Bogotá. Hacía muchas editoriales de cuerpo, curiosamente, siendo que aquí, en esa época, una de las grandes críticas que a mí me hacían era que yo era muy flaquita, que era muy flaca. Y mire cómo es la vida. Y miren la placa donde está Miren la tirando placa. huesos. Ahora sí flaca botame un hueso. Literal. Bueno, y llega todo esto de también casarte muy joven. Sí. También era el foco de atención porque tu matrimonio también fue televisado, las portadas de las No, revistas. esa fue Paola, yo no No, Paola televisé. televisaron, pero tú... Pues sí, pero tu sí, boda fue también ya mediático. llega a la Sí. televisión y es mediático, Mediático, sí. porque era como que se casaba otra reina de Colombia y era como un momento bien importante. Fue noticia. Fue noticia Sí, y una noticia. gran noticia. Pero también, ¿cómo enfrentas eso también después de parar la carrera? Te casas muy joven también, llega a tomar. ¿Cómo haces para poder armar todo ese sancocho, mejor dicho? Yo siempre fui muy organizada y yo siempre tuve claro, cuando yo quedé embarazada, a ver, yo me casé, es que es curioso porque esta conversación justo la estaba teniendo hace muy poquito, lo mismo que estábamos hablando ahora, es la misma conversación de la que hablé ahorita. Mi vida entre que yo me gradué del colegio y tuve a Tomás pasó de una rapidez, o sea, Speedy González era un bobo al lado mío, era... Un piropo, sí. Sí, o sea, era a una velocidad, todo fue rapidísimo. Yo
me gradué del colegio, ya estaba de reina, al año estaba de virreina universal, no había entregado la corona y ya estaba presentando el programa de más alto rating del país, que era Locos Videos. Y ahí entonces me casé, quedé embarazada, empecé a producir, porque empezó el programa Stars. Yo no vivía acá, dejé el modelaje, ni siquiera porque quedé embarazada, dejé el modelaje porque me decepcioné del mundo del modelaje. Me di cuenta que no era lo mío. Pero como yo iba como una tromba a, yo voy para allá, para allá. O sea, lo mío era, para mí nada era sobrecogedor en ese momento. Yo solamente vivía y vivía con una pasión y con una sed de vida y como mi meta era, esta es mi vida, yo no vuelvo a vivir la vida de nadie más, yo no vuelvo a estar en la opinión de la gente, en el escrutinio público por la vida de otros, esta es mía. A mí que hablen de mis acciones, de mis hechos, de mi vida, de lo que yo soy y de las decisiones que yo tomo. Entonces eso fue como, yo vivía como en un... A uno cuando le dicen, flote, no se ponga a nadar, no, flote, yo iba y yo me dejaba llevar por las olas y yo decía, bueno, un día, qué modelaje, que es que Italia, yo tenía agencia en Múnich, en Tokio, en Nueva York, en todas partes. Yo, bueno, pues sí, vamos para allá. Vamos para allá. No, es que hay que presentar. Bueno, pues sí, pues vamos para allá. yo, a ver a dónde me llevaba la vida. Cuando quedé embarazada de Tomás, yo ya llevaba muchos años con Nicolás, el papá de mi hijo. El paso lógico. Tu primer matrimonio. Mi primer novio. Y tu primer novio. Claro, él y yo estábamos juntos desde chiquiticos. Yo me novié con Nicolás cuando iba a cumplir 13 años. O sea, éramos unos bebés. Entonces... O sea que te casaste virgen. ¿Qué ya? Ya eran los 90. Y ya se podía hablar de ese tema, porque las de los 50 no todas tampoco se casaban virgenes, pero de eso no se hablaba. Pero ella era la señorita Colombia. Ajá, pero bueno, pero pues sí. Total. Entonces, tomamos esta decisión, que me parecía una decisión lógica, era como ya llevábamos tanto tiempo juntos, ya vivíamos juntos, ya era como que pues más casémonos. Tenemos a Tomás, y todo yo lo organizaba, yo sabía, yo tenía un cronograma igual de estricto al que tengo ahora. De hecho, mira que me he vuelto un poco más flexible conmigo misma. Uh-huh. Ya no tengo esta adicción al trabajo que tenía antes, porque la tenía, es una adicción, y yo vivía para trabajar. Porque ese patrón de comportamiento nació desde que yo cumplí 15 años y dije, tengo que encontrar el camino para independizarme y salir de mi casa, de la casa de mis padres, porque no era mi casa. Yo tomo la decisión a los 15 años de salir de la casa de mis papás y me propongo una meta. Y cuando quedo embarazada de Tomás, la siguiente meta es, yo no sé cuánto tiempo me van a durar estas piernas para la minifalda y el cuerpo y la foto y la cara. Mi siguiente meta fue, tengo que generar una productividad permanente y un negocio que me dé estabilidad dentro de mi hogar financieramente y para mi hijo. Porque a mi hijo yo le voy a dar igual o más de lo que yo recibí en mi casa, que creo que es el propósito de todos los padres. Y nace Stars. Entonces empiezo yo a hablar, pensar en una idea, tal cosa, y de pronto llego yo y le digo a Jaime Sánchez, tengo esta idea, yo embarazada, literal le dije, mire, yo no sé, a mí la minifalda, las piernas y la carita, ¿cuánto tiempo me va a durar? Yo necesito ser práctica, tengo un hijo en camino, mi esposo está estudiando, porque en ese momento Nicolás era estudiante, y necesito productividad. Y nace este show que fue maravilloso y que también fue disruptivo en la televisión colombiana. Y ahí
Star se vuelve un programa muy exitoso. Empezamos con RCN cuando recién la televisión se había privatizado y nace Vista Productions, del cual yo fui socia fundadora y empezamos a producir. ¿Sientes que ahí te picó el bicho por la actuación? Porque ahora vamos a lo que te convertiste hoy en día. Porque realmente, así tú no lo digas y no a veces digas, ay, no, te has vuelto una de las actrices más importantes de Colombia. Cosa de la cual me siento muy orgulloso, chicos, porque de verdad es muy difícil uno compartir con ustedes, ser amigo de ustedes, conocerlas de verdad, pero que logren traspasar esa pantalla y desconectarlos a uno de esa amistad y de ese conocimiento que tenemos y decir, óyeme, es una actrizaza. Porque me consta y te consta de que peleo a veces con tus personajes, que me da rabia a veces con tus personajes, porque son tan convincentes. Gracias. Y logras hacer un trabajo tan increíble. Por eso hoy te digo que eres una mega actriz, amiga. Y eso es el mérito que has recorrido y lo que has hecho durante toda tu carrera. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezas a verte como actriz? ¿Cuándo te pica el bicho de ser actriz? Eso fue después de varios años de estar produciendo. Yo estaba muy chiquita y a mí me tocó ser grande desde muy pequeña. Yo desde que tengo memoria siempre fui madurada bichi. La vida me dio algunas lecciones y tuve vivencias y aprendizajes que no me permitieron disfrutar mi infancia, ser niña. Cuando nace Tomás, Vista se vuelve una productora muy exitosa. Yo era la gerente de producción de la compañía y la actuación llega a mi vida por un quiebre muy grande emocional que yo tuve. Yo era muy chiquita, tenía 23 años o 24, estaba rodeada de gente mucho mayor, a la que respeto, admiro y todavía tengo en mi vida y en mi corazón de esa época, de la que aprendí muchísimo profesionalmente y de la que aprendí muchísimo en términos de negocios, de hacer negocios. Pero yo estaba en un momento, me sentía muy sola, muy sola. Mis amigos estaban todos estudiando por fuera o teniendo vida de jóvenes, de estudiantes. Yo estaba atrás de un escritorio, exitosísima, cumpliendo lo que me había prometido, cumpliéndole a mi hijo, ayudando financieramente a mi mamá y a mis hermanas, ayudándolas en sus colegios y a que a mi mamá no le faltara nada, como lo hacemos muchas personas en este país. Pero estaba generando en mí, creo que esa bola de nieve que yo misma construí, que tú decías, ¿cómo lo llevabas? Yo creía que lo llevaba divinamente. Fue un momento en donde estaba tomando mucho alcohol y eso me llevó a deprimirme y tuve una depresión muy fuerte. O sea, yo tenía días en que literalmente bajaba los blackouts y eran las 3 de la tarde y yo seguía debajo de las cobijas porque no quería respirar. Wow. Era terrible. Y yo lo único que decía, y mi hijo, y mi hijito ahí lindo que se iba todos los días al colegio. Y yo decía, Carolina, me tengo que parar. Y es increíble porque uno juzga a las personas con depresión. La mayoría de la gente dice, no, pero es que eso es ir al psicólogo. Algo químico pasa en el sistema neurológico que es incontrolable. Eso no se puede, uno puede pararse, pero es que el cuerpo no puede. Y mi esposo en ese momento se preocupó mucho por mí. O sea, yo me iba arrastrada a la oficina a trabajar, pero por mi hijo es que yo llegaba a esa oficina, por una responsabilidad con él. Y esto duró como 6 meses, esto estuvo largo. Hasta que él me dijo, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te pasa? Dije, no sé, yo me quiero ir. Yo solamente me quería ir de Colombia, necesitaba descansar un poquito, respirar. No ser
Carolina La Carolina Gómez. Gómez, que Colombia conocía. Necesitaba ser como alguien y se me metió en la cabeza que quería presentar noticias en CNN Atlanta en inglés. Wow. Yo dije, esto es lo mío. Yo no he estudiado periodismo, soy presentadora, tengo la carrera, tengo las conexiones, tengo los vínculos por la productora y Jaime me dijo, venga, vamos a hacer eso. Y cuando empiezo a llevar mi reel de presentadora, ¿no? Toda la gente que yo conocía de Sony, El mundo del de entretenimiento en Disney, general, sí. de todas las, de Warner, de todas las compañías con las que yo estaba trabajando, con las que hacíamos negocios. O sea, ¿pero por qué no actúas? ¿Pero por qué no actúas? Y yo, no, es que yo no quiero actuar. No, pero ¿por qué no actúas? Que no, que es que la actuación es lo mío. Y Jaime me convence de conseguirme una manager y me presenta a María Clara López, que es una de las mejores managers que hay hoy en día en el país. María Clara se sienta y yo le digo, no quiero actuar. Pero Caro, le digo, no quiero actuar. ¿Pero por qué? Le digo yo, porque le tengo tanto respeto a la profesión, tanta admiración a los actores, tanto respeto, admiración y gusto por las artes como tal, que yo no voy a llegar a ser la niña famosa que va a ocupar el puesto de los actores que se la han currado y que han trabajado y que llevan dándole, moliéndola de un día para el otro, porque sí. Y así fue. Llegó la reina. Y como dice Liche, al que no quiere Carlos se le dan 2 tazas. Claro, porque es muy difícil y hablemos de eso, cómo enfrentabas o cómo enfrentas aún hoy en día el tema de el que no tiene un mérito venir de ser reina, pasar a ser modelo, pasar a ser actriz. ¿El trabajo es más duro? No sé si el trabajo es más duro, pero sí tienes que probarte más. O sea, sí, el reinado es divino, la corona es importante, ha dejado un legado histórico en el país y ha dejado en nuestro nombre una huella histórica para Colombia. Pero para la mujer, en mi caso, para Carolina, ha tenido un peso importante la corona. La corona pesa. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas tienes que demostrar el doble. Tienes que ser el doble disciplinado. Entonces, infortunadamente eso ha ido cambiando gracias a Dios. Pero en esa época todavía las niñas lindas eran huecas. Sí, y las reinas eran brutas. Y entonces, claro, va a llegar esta reinita que no sabe de nada. A mí, lo que me hicieron en ese casting, porque María Clara llega un día y me dice, yo sé que usted no quiere actuar, pero mire, hay este personaje y el personaje, la protagonista era una presentadora. Entonces a mí me quedaba muy fácil. Y dije, ay, bueno, ya, como yo dije con esa depresión en la que andaba, yo dije, bueno, ya, he tratado todo, o sea, más puestos que una buceta tengo yo. Pues venga, intentemos. Y resulta que fui y me encantó. Pero cuando yo fui, Enrique Carriazo, que es un señor actor. Literal. Yo primero hice el casting con Diego Ramos, que es un actor argentino que en esa época era un galán de televisión en Colombia, y él infortunadamente no quedó, pero fue con él que hice yo el casting. Cuando pasé el casting con él, porque además ese mismo día, Andrés Marroquín, el director, porque además es como, hay un equipo que me descubrió, Juana Uribe, que era la productora y la escritora de la historia, Andrés Marroquín, que fue el que me vio ahí como en Juan Pablo Posada, que trabaja en RCN, que fue como, él estaba director en esa época, y que dijo, bueno, esta es. Y empiezo a hacer yo ejercicios y cosas, y entonces me hacían una escena y me decían, ¿se puede quedar? Y yo, pues sí, me quedo. Y entonces me hacían otra escena con otra vez con Diego. Y de hasta que llegué a Enrique Carriazo, que iba a hacer un personaje en la historia, y finalmente no la hizo. Pero cuando llegué a hacer el casting con Enrique me cambió toda la letra. Yo no sabía cómo funcionaba eso. Para mí todo esto de la actuación era, yo entré a actuar por lo que he hecho toda mi vida, seguir mi instinto. Y eso es lo que me tiene a mí hoy en día. Seguir mi instinto, escuchar mi instinto, es
esa cosita que estaba aquí, yo la seguía. Entonces él se sentó y él hacía el personaje del productor, del auténtico Rodrigo Leal, de la Sí, productora, del productora. canal que estaba produciendo el reality, que era la historia, era un reality. Y yo dije, ah, no, pero si yo esto lo sé toreado desde hace rato, porque esto es la gente con la que yo hago negocios. Claro, entonces, él lo que no sabía es que él me estaba poniendo una prueba actoral, que entre otras, gracias Enrique por ponérmela difícil, porque gracias a eso estoy aquí. Ujú. Eh, es chistoso porque yo no lo vi como algo malo, porque cuando la gente le cuento la historia, dice, "Ay, es que están pintados, es que claro, la mala onda". No, él tomó su decisión, me pareció bien y se lo agradezco hoy en día. Me cambió toda la letra y yo dije, bueno, modo al otro lado del escritorio para hacer un negocio. Como yo lo hacía como presentadora. Entonces él me hablaba, yo le contestaba, pero aunque yo estaba haciendo Carmen Morena, Carolina estaba muy ahí. Era Carolina la que estaba haciendo la negociación. Y ahí entro yo al mundo de la actuación. Y ahí entro a entender, yo ya venía con las cámaras, porque ya tenía un manejo de cámaras, pues Sí. perfecto, porque ya venía a trabajar con cámaras desde que tenía 15 o 16 años. Y cada segundo en donde yo entraba a set era aprobarme, aprobarme, con una disciplina. Y yo llegaba con la letra aprendida y todo era por instinto, instinto. Yo decía, ok, esto. Y el primer personaje, había mucho de mí. Cuando ya entendí cómo es que era este juego, llegó La Viuda de la Mafia. Y fue la Ah, primera vez en donde yo creé un personaje de cero y tomé la decisión consciente de, con este personaje, mi meta ahora es que la industria y los actores me respeten como actriz, que dejen de llamarme la reinita. Ya no quería ser, porque me estaba pesando esa corona. Y viene Diana, está con bien. tics, con un cambio de tono de voz, que de hecho me dañé la voz para siempre, no sabía, no tenía técnica y mi tono de voz quedó mucho más alto porque mi tono de voz era un poco más bajo Bajo. y duró un año porque en esa época eran 120 capítulos, yo no sé qué O sea, hacíamos, grabar era una novela, era treinta y toda una cinco vida. minutos diarios Sí, hacíamos literal. de aire, o sea, era toda una vida llena de tics, con un ticsito en el pelo y llena de cositas, hiperactiva, nerviosa, con el tono de voz alto. Y por primera vez los actores dicen, ah, bueno, aquí hay algo. Y ya como que me la sacaron un poquito. Y ha sido una carrera que podríamos nombrar muchísimos éxitos, donde realmente eres el foco y el centro de atención de estas producciones y te vuelves el objeto del deseo de la actuación de muchos productores. Pero Carolina dice, no más, quiero parar, quiero irme a estudiar, quiero ir a probar suerte a Los Ángeles, quiero ir a Hollywood. ¿Qué pasa ahí? Porque se pierde Carolina de Colombia, se desaparece por un tiempo. Yo me desaparezco por amor, no por mi carrera. Mm. Ya ves. Hollywood nunca fue mi sueño. Hollywood fue una posibilidad de poder seguir actuando porque básicamente en ese matrimonio la, la opción fue o vivimos en Estados Unidos o nos separamos. Entonces escogí el amor, escogí mi matrimonio. Yo no iba a trabajar en Nueva York porque pues no soy una actriz de Broadway. Eh, sí, puedo cantar un poquito y todo, pero no tengo ese nivel de canto, no tengo ese nivel de baile. Siento que el fuerte de Nueva York era realmente Broadway y no sabía Nueva York muy bien cómo abordar mi carrera. Realmente era ignorancia. Miami no era una opción porque para eso mis novelas de Colombia. Claro. Pero para mí actuar en novelas eh, que tenían un tono melodramático diferente a lo que a mí me gustaba no era una opción. Entonces, ¿qué quedaba? Los Ángeles.
Y mi agencia de Estados Unidos, que yo ya tenía, llevaba mucho tiempo insistiéndome, vete a Los Ángeles, vete a Los Ángeles, vete a Los Ángeles, va, hay unas oportunidades increíbles para los latinos, vete, vete, vete. Entonces, pues hablo yo con mi pareja en ese momento y le digo yo, exploremos Los Ángeles. Ya vamos por la tercera pareja. Ella ha sido exitosa en todo, hasta en el amor. Sí, porque dice que eso es fallido. No, es muy exitosa. No, exitosa. Ha podido probar de todo, ya sabe qué quiere y qué no quiere. Y además, y ahora viene Alex, después hablamos de Alex. Ajá. Y entonces nos vamos a Los Ángeles, probamos una temporada de un pilot season, como se llama. Y yo digo, bueno, me empieza a ir bien, entiendo el concepto y me parece un reto nuevo interesante, porque ya es enfrentarse a ese elefante enorme que es la industria de Hollywood, que no es tan glamurosa como todo el mundo la pinta, que es dura, te aterriza, es un ejercicio, en inglés se dice humbling, es volver un poco. Yo creo que siempre he sido muy aterrizada, tú me conoces y yo nunca me he comido el cuento de la fama, ni de la reina, y yo vivo una vida muy normal como ser humano en nuestra intimidad. Así es. Y llego a este monstruo y yo digo, y dije, bueno, pues venga, y me le mido, y le doy, y empiezo, aprendo un montón. Y después decido regresar también por amor a Colombia, pero esta vez por amor propio. Porque infortunadamente ese matrimonio fue complejo. Yo me estaba destruyendo emocional y psicológicamente. Y necesitaba lo mío. Necesitaba mi familia, necesitaba mi comida, la tierra, lo mío, en mi casa. Necesitaba mi hogar. Y ese era mi hogar. Y aquí regresé después de ese tiempo. Ahora me fue bien, dejé una semilla sembrada maravillosa, sigo trabajando allá, Lo sé. Sigo haciendo todo. Hubo proyectos interesantes también donde tuvieron una exposición, pero ahí entra también, me acuerdo que fuimos a Los Ángeles a hacer fotos, porque ahí también nace un proyecto que te trae a Colombia, con artesanos, cuando nadie hablaba de los artesanos, cuando todavía no era remota la posibilidad de mostrar un producto colombiano con orgullo y como lujo, y esta mano de obra artesanal, y vamos a Los Ángeles y hacemos fotos para ese proyecto bonito también, que creo que también te arraiga mucho más a Colombia. Eso fue Happy Crafts, que eventualmente de Happy Crafts nace Jutes, que eran las alpargatas. Creo, no estoy segura, pero creo que me puedo dar el lujo de decir que yo fui una de las promotoras de esta mezcla de diseñadores con artesanos para generar sostenibilidad, y fui de las primeras que empezó a hablar en Colombia de comercio justo. Sí. Creo que de ahí salieron muchas ideas, empezaron muchos diseñadores a trabajar con cerámicas iba a decir la marca, bueno, cerámicas Renacer, ¿sabes? Con vajillas, a Mercedes, intervenir. Salazar, también trabajar con artesanos. Bueno, de hecho, la primera vajilla que hizo Mercedes fue conmigo. Sí, literal. Porque yo la invité a un proyecto que hicimos. Fue un proyecto divino, divino. Yo vengo de una familia en donde mi parte materna tiene muchos intelectuales, muchos escritores, muchos periodistas y un par de antropólogos. La cultura del aprecio por el trabajo artesanal viene de mi lado materno, viene de ese legado que me han dejado mis tíos tan bonito del aprecio de nuestra idiosincrasia, nuestra cultura y nuestro folclore. Y de ese trabajo tan bonito que tienen los artesanos en Colombia. Y Jutes fue Happy Crafts, con Happy Crafts fue un proyecto precioso. Y como negocio, era un negocio lucrativo y un negocio maravilloso, pero el tema es que me necesitaba al 300% y ya se me estaba volviendo mi vida y dije, bueno, un minuto.
yo estoy dispuesta a dejar la actuación y dejar todo lo que he hecho en mi carrera para dedicarme solo a esto. Y dije, no, realmente no. Quería seguir trabajando porque a mí siempre me ha gustado utilizar el nombre que he creado para ayudar y generar algún bienestar social. Y esto se hacía con Happy Crafts y con Jules. Sí, proyecto hermoso. Divino. Entonces empezamos con vajillas, alpargatas, perdón, sombreros, hacíamos cosas para el hogar porque lo mío era home decor. Home, sí. Era home completo, home. Sí, era home. Trabajamos, hicimos unos proyectos increíbles con Falabella, con Jumbo. Y ya después dije, uy, no, necesito volver a lo Otra básico. vez. Creé Juts, trabajé con las comunidades en Vera, trabajamos molas, trabajé con las comunidades Wayuu, con los tejidos de las mochilas y los empezamos a aplicar en otras cosas. Fue un proceso precioso hasta que dije, tengo que enfocarme en lo mío. Eso dice que eso dijo ella. Eso digo yo, que fue lo que dije. Ella no para. Y ya creo que los que la tenemos cerca sabemos que todo lo que hace ha sido también ligado a la evolución que ha tenido como ser humano, como individuo, como mujer. Y llega un proyecto Sumay a sumar más a la carrera de todo lo que has construido. Porque como actriz ya estás firme, ya tienes un nombre que te has ganado en la industria, pero sigues haciendo de todo y llega Sumay, un proyecto también súper bonito que habla de consentirse, de amarse y respetarse y de entender de que lo que le damos a nuestro cuerpo es lo que te hace verte así, bella, porque además prueba todo. Ella es la misma conejo de Indias de sus propios inventos. Todo está probado en mí. O sea, literal. Para llegar a las fórmulas magistrales, todo pasa por. Yo soy el conejillo de Indias. Sumay es un proyecto increíble. Que nace de la pregunta de todo el mundo, ay, ¿usted qué se unta? ¿Qué se pone? ¿Qué se hace? Y yo a todo el mundo, no, es que yo como esto, yo hago esto suplemento con esto, es todo un estilo de vida. Hasta que llega un día y digo, bueno, vamos a darle gusto a la gente. Vamos a compartir qué es lo que yo hago. Y lo que hicimos fue concentrarlo en una bebida en polvo, porque eso es, yo a todo el mundo le decía, es que no es solamente lo que te untas, es que la ingesta alimenticia es crucial, es que la inflamación, y eso está comprobado médicamente y científicamente, la inflamación es la mejor amiga del envejecimiento. El envejecimiento no tenemos que temerle, porque todos vamos a desgastarnos y hay belleza en todas las edades. No es, yo todavía no entiendo eso, ay, yo cuando tenga tu edad me quiero ver así, fantástico, claro que sí. Usted es muy bonita para la edad que tiene. Usted es muy bonita para la edad que tiene. Hace poquito Helen Mirren lo dijo y tiene toda la razón. Porque, ¿qué quiere decir? Usted es muy bonita para la edad que tiene. La belleza es en todas las edades. Entonces, cuando a ti te dicen, yo me quiero ver así como te ves tú a tu edad, eso es salud. Sí. Eso es salud. No es, ay, tan bonita para la edad que tienes. No. No, porque no tiene que ver solamente con la genética, no tiene que ver con la señor, raza. Tiene no que tiene ver con el amor propio. ¿Y por qué digo que es el amor propio? Porque cuando uno se quiere, no quiere decir que se tenga que volver un esclavo de la salud, de la belleza, no. Bueno, de la salud de pronto sí. De la salud sí, pero no, hay que tener balance. Hay que tener balance porque tú y yo lo sabemos, tú eres igual que yo. Tú eres una persona que se sienta y tú comes tu comida súper saludable, pero el día que te quieres tomar tus traguitos, te los tomas. Como la celebración de los 50. Ajá, exacto. ¡Qué buena fiesta que pasamos! No, bomba. Pero es un proyecto bonito también porque habla de tu generosidad hacia las demás personas, de compartir realmente todas esas experiencias que ha tenido. Y Sumay, para mí, realmente es eso. Pero profundiza más. Aquí puedes hacer publicidad, porque aquí está políticamente pagada. Pues a eso, entonces, claro, en esa bebida en polvo metemos péptidos de colágeno, porque el colágeno hidrolizado es fantástico, si ustedes lo toman, está bien, pero solo se absorbe del 25 al 30% del colágeno.
Si no están tomando silicio, no les está funcionando de nada, hay que tomar silicio, porque el silicio es el que da biodisponibilidad a ese colágeno. El péptido de colágeno es una molécula mucho más chiquita y es de mayor absorción, lo cual quiere decir que va directamente al sistema digestivo y luego directamente a sangre. La diferencia de absorción es impresionante, o sea, se absorbe el 98% del colágeno. Y todos los componentes que tiene esta fórmula ayudan a la biodisponibilidad de ese colágeno. Pero aparte de eso, tenemos moringa, que es increíblemente buena para el sistema digestivo y para el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué pasa? Hablábamos de la inflamación. La gente dice, es que me quiero quitar la arruga. No, no, no. Lo primero que tú tienes que hacer es tratarte la microbiota. Cuando tú entiendes qué está pasando con tu microbiota y tú atacas la oxidación del cuerpo y la inflamación desde sanar tu segundo cerebro, que es la microbiota, entonces ahí empieza el cuerpo a agradecer y empieza el cuerpo a repararse. Y se van a poder ver así. Entonces, si tú te tomas la bebida en polvo y te pones el suero que tiene Matrixil 3000, que tiene coenzima Q10, que todo esto lo producimos, o sea, la coenzima Q10 es algo que nosotros producimos y dejamos de producir, al igual que el colágeno. Niacinamida, que Ailu, frutos rojos, la bebida, tiene niacina, que es un antiinflamatorio. El suero S de Sumay tiene también niacinamida. Tiene extracto de pomarrosa y extracto de aloe vera. Tú estás alimentando la dermis desde la capa más externa a la capa más profunda de la piel. Entonces, pasa esto. Esto es nutrición adecuada y eso es lo que hace que tú tengas una buena salud que se ve reflejada en tu piel, porque la piel es un reflejo de lo que está pasando en todos los tejidos y los órganos. Así es. ¿Dónde pueden tomar más información las personas que quieran saber más de Sumay? Porque es un proyecto de verdad bien interesante y para mí es donde se basa la belleza real. Solo el dato. SumaySkincare.com y también ya estamos disponibles en Rapiturbo. Muy pronto vamos a estar en otros lugares que ya les tendremos dicho. Ya estamos saliendo también, muy pronto vamos a entrar a Costa Rica, a Ecuador, a Perú. Y en este momento métanse a Sumay Skincare, los invito a que entren dentro de la página a Sumay Lab, que es donde está nuestro blog. Ahí hablamos de una cantidad de cosas de nuestro estilo de vida, en donde esas pequeñas cositas, como por ejemplo todas las mañanas, ¿sabes cuál es mi propósito del próximo año? A ver. Todos los días despertarme y hacer el ejercicio de dar gracias por algo bueno que recibí o que acabo de recibir, por algo bueno que me va a llegar y dar las gracias por esto, por mi cuerpo, por la materia, por mi ser, físico. por el 1% físico. Y es dar gracias por esas tres cosas todos los días y mirarme al espejo y decir, hoy es un día bueno, hoy es un día bueno. Y por ahí arranca la belleza. Pero quiero decirles que esto es gracias a esa conciencia que ella tiene, porque así quería que la conocieran. Porque es una mujer de una generosidad, de una bondad. Yo creo que yo nunca en mi vida no te he visto sonreír. Y llevamos muchos años. Muchos. Y ha pasado y hemos vivido momentos tensionantes, difíciles, porque hemos estado allí, porque has estado para mí siempre también. Y tú también. Y yo he estado para ti siempre también en momentos bien difíciles y nunca se le baja ese optimismo, nunca se le quita o se le borra esa sonrisa de la cara y es lo que me hace sentirme orgulloso de tenerte aquí hoy y de que seas mi amiga, porque eres mi amiga y eres un lugar muy grande en mi corazón y lo sabes. Por eso quería que ustedes la conocieran, pero viene ahora un momento que son preguntas rápidas. Yo te hago, en este caso te voy a decir un nombre y tú me vas a decir con una palabra ese nombre que significa. A ver. Y van a ser nombres de hombres. A ver. Tomás. Mi motor, mi todo.
es amor incondicional absoluto. Jaime. Un gran maestro, lo admiro, lo respeto. Bora. Otro gran maestro, sí, fue un gran maestro de vida. Alex. No, bueno, cómplice. ¿O no? Lo amo. Mi cachas. Soy tu fan, Alex, ya sabes. Es mi cachas, es el amor sano, bonito, compañerismo, es mi apoyo incondicional, él es amor sano, bonito y es mi mejor amigo de todos, de todos. Y tú sabes que tú estás ahí bien arriba, imagínate si estás más arriba lo que Lo es. amo, lo amo, lo amo, lo amo. Me doy por vencido, ahí sí ya tiro la toalla, ahí no hay nada que hacer. Voy a competir con Alex. Nicolás. Es mi compañero para toda la vida. Amigos, hemos vivido muchas experiencias juntos. Siempre hemos llevado nuestra vida de lejos o de cerca en momentos diferentes. Nicolás es mi hermano. Es mi hermano de vida. Eso es Nico. Bueno, para ponerlos en contexto, todos estos nombres de hombres que hemos mencionado ha sido el recorrido que ha tenido de sus vidas amorosas. Y Tomás es mi hijo. Y pilas. Tomás del hijo, exactamente. Y bueno, estás ahora en un momento importantísimo con un proyecto muy bonito e interesantísimo que los invito a que lo vean, que es Fuga, ¿no? Estado de fuga 1986. Exactamente, pero hay algo aquí que me causa mucha curiosidad porque es un personaje que te lleva al límite. Es más, un día me llama y me dice, me voy a cortar el pelo chiquito, como un hombre. Y yo, ¿what? ¿De qué me hablas? Justo por este personaje. Sí, Tiene que ser muy importante sí, para ti, sí. porque cortarte el pelo de esta manera para un personaje, eso ya es otro nivel, claro. Cuéntame un poquito de Búsqueda de Fuga. Mira, Estado de fuga 1986 llegó a mí por algo que vio Mario Mendoza, que si alguien lo había visto antes, no había tenido lo que tal vez para esa persona hubiese podido parecer osadía, pero que lo hubiera apreciado. Un día en una conversación, estábamos con Mario, nos estábamos conociendo, estábamos hablando de una posibilidad de un personaje para una película, no para Estado de fuga, y por eso empezamos a tener una relación de amigos, en donde habíamos estado compartiendo también con Carlos Moreno, uno de los directores de la serie, y con Rodrigo Guerrero, que es el productor de AG Studios. Y me dice un día, de la nada, se queda mirándome y me dice, es increíble que la gente no te ve. Yo entendí perfectamente que era lo que me estaba hablando, pero dije, ¿por? Me dice, porque todo el mundo te ve como una princesa, como la niña que todo lo tiene, que no le pasa nada, que la vida es perfecta, y nadie ve tu dolor. Y a mí se me aguaron los ojos. Le dije, gracias por decirme eso. Es el piropo más bonito que un hombre me ha echado. Me dice, ¿a ti no te gustaría que la gente viera tu belleza de verdad? La que de verdad es tu belleza actoral, por ejemplo. Le dije, sí. Wow. Y me dijo, ok. Y llegan después con la propuesta. Y me dicen, ok, esta mujer es esto, 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 esto. Y yo vivo tan agradecida con Mario, porque te voy a decir una cosa. El ejercicio, yo decía, ¿cómo me quito a Carolina? ¿Cómo me quito a Carolina? ¿Cómo me quito a Carolina? Entonces, decidí hacer un personaje totalmente andrógeno. ¿Por qué? Porque Rodrigo Guerrero me dice un día, Indira es una mujer que no se ve,
tiene que pasar totalmente desapercibida. En 1986 la mujer era muy femenina. Sí, mucho. Era mucho todavía, la mujer usaba falda, de hecho todavía existían lugares en donde las mujeres no podían entrar en pantalón, clubes privados donde la mujer en pantalón no, tenía que entrar en falda. Muy pocas mujeres se cortaban el pelo y las mujeres que se cortaban el pelo habitualmente eran mujeres de clase alta, elitistas, porque viajaban y porque tenían un look muy moderno y osado. Pero la mujer de barrio no se cortaba el pelo, se dejaba el pelo largo. Entonces cuando él me dice, tiene que pasar desapercibida, yo decía, tiene que ser andrógena, ella tiene que tener el pelo corto. A mí no me querían cortar el pelo tan cortico, ellos querían un pelo como a los hombros, como lo tengo yo en este momento, y le dije, Rorro, déjame me corto el pelo. Caro, es que no, es que te vas a ver demasiado cool, y entonces le digo yo, por favor te pido que confíes en Natalia. Natalia Prada es la directora de maquillaje, y en mí. Natalia me conoce el pelo, ya ha trabajado conmigo, ella y yo sabemos, yo soy la más interesada en que este personaje sea lo que tú vas a ver. Me dice, déjame lo consulto, cuelga conmigo y a los 5 minutos me llama y me dice, ¿sabes qué? Lo estuve pensando, confío en ti. Y empieza vestuario a decirme, es esto, hay que desaparecerte, Caro. Entonces, ¿cómo hago yo para quitarme a Carolina de encima? Me corto el pelo. Y en esa transición yo me dejo de ver. Y tengo que empezar a entender mi belleza por otro lado. Claro. La belleza por mi ser, mi pertenecer, por mi comodidad conmigo misma, por mi alma, por lo que siento, por lo que digo. Dejar ir el y ego. dejar ir todo, todo, todo. ¿Crees que también hubo un punto ahí para liberar algo que tenías que liberar? Mira, fue súper catártico. Es exactamente, yo nunca voy a dejar de agradecerle a Mario Mendoza porque él, en el fondo, queriendo que yo me encontrara con algo, no sabe lo que me ayudó a hacer conmigo misma. Wow. Porque yo, así como me corté, yo corté todo mi pasado, todo lo que no me servía, todo ese peso, todo. Y meterme en este personaje y yo empezar a habitarlo, a cambiar la corporalidad, a sentir un peso diferente en el cuerpo, la cara, el peso de la vida, porque además hay un trabajo importante de maquillaje y hay un trabajo interesante que fue saliendo solo. Es muy loco porque yo no lo busqué. La voz, el tono de voz del personaje salió solo. Cuando empecé a repetir la letra y a hablar, y ya me vestí y me despeiné, porque a mí no me peinaban, me despeinaban. No, sí, literal. Y cambié completamente mi gesticulación facial. Así como yo le digo a todo el mundo, sonríete en la mañana y siempre ten una leve sonrisa, que eso cambia lo que uno siente. Al modificar tu expresión facial, el alma cambia. Entonces entró todo ese peso de Indira y esa dureza a la que ella se tiene que enfrentar como mujer en esa época, porque yo siento que Indira es la redención de las mujeres de 1900, de los 80. Es lo que nos tocaba, con lo que nos tocaba convivir. Lidia. Y que ella sale gloriosa, pero sale siendo una asesina. Es muy loco. Porque hay una redención de la mujer dentro de lo que yo puedo demostrar que soy socialmente, pero hay un quiebre en donde ella toca fondo para renacer, que es de lo que habla Ana María Parra en esta historia. Los personajes tocan fondo para renacer. E Indira llega hasta asesinar para poder renacer. Entonces fue, para mí, yo te lo juro que es el personaje del que más orgullosa me siento en toda mi carrera actoral. Por eso tienen que ir a verla, por favor. Y las actuaciones de Andrés Parra, de José bueno, de todos los actores, el elenco, increíble. todo es increíble. Ana María Arango, César Mora, todos. Un nivel. ¿Qué le podrías decir a esa niña bogotana que te ve hoy en día, así como estás hoy,
cómo te sientes, cómo vibras, cómo expresas absolutamente todo, ¿qué le dirías? ¿A la niña que era yo o a las niñas bogotanas? A la niña que era yo. Tú. Paciencia que todo va a llegar. Ay, con esta sonrisa y esta garcajada, me siento muy complacido de haberles mostrado a una Carolina más humana, más cercana a la verdadera Carolina que yo conozco y que, vuelvo y repito, tengo en mi corazón y la voy a llevar por muchísimo tiempo. Así que te aplaudo, te abrazo, mejor dicho, todos los piropos para ti porque te lo mereces, porque has sido una mujer que nos hace sentir orgullosos a los colombianos. Como reina, como actriz, como mujer, como amiga, como todo. Gracias, Caro. Gracias a ti, mi Fran, que sigamos caminando la vida juntos para siempre. Amén.